Hola amigo, soy Bailey Conley. Bienvenido a la transmisión de hoy. Si te interesa hacer algo más que sobrevivir, si quieres prosperar en tu vida, prosperar espiritualmente, necesitas escuchar lo que compartiré de la palabra hoy. Vamos a hablar sobre cómo prosperar espiritualmente. Prosperar, no solo sobrevivir. Vamos a la palabra. Comenzamos con Juan capítulo 15 y Jesús aquí enfatiza la importancia de la Biblia. Verso 1, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Y en el verso 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Jesús es la vid. El Padre Celestial es el labrador y nosotros las ramas que son podadas. Somos a quienes recortan. No sé si alguna vez has estado en un viñedo y sabes cómo se poda la vid, o tal vez has cultivado uvas. Yo sí tengo la experiencia. Tuvimos un viñedo increíble que crecía por toda la pared de una casa en la que vivimos hace muchos años. Tenía un tronco grueso y se expandía por toda la pared. Pero aunque era hermosa, era agradable verla desde la ventana, toda la pared cubierta de hojas verdes. Casi nunca producía uvas, a veces conseguíamos algunas, otros años no, y las que daban eran escuálidas e insípidas, y eso era frustrante. Hablé con un amigo en la iglesia que cultivaba muchas cosas, tenía una gran propiedad atrás de su casa y cultivaba uvas. Le dije, en mi viñedo algunos años no cultivo uvas, otros tengo uvas escuálidas y son terribles. Me dijo, Bailey, ¿podas tu viñedo? Le dije, no. Me dijo, tienes que podarlo. Le dije, no sé cómo, ¿puedes ayudar? Dijo, claro, y llegó con unas tijeras y comenzó a recortar. Y siguió recortando. Y siguió recortando. Y luego cuando terminó, quedó una vara creciendo desde el suelo. Literalmente del tronco salían algunas ramas así de largas y le dije, ¿la mataste? Dijo, no, confía. ¿Y saben qué? Conforme avanzó la temporada comenzó a crecer y a retoñar. Tuvimos muchas uvas y tuve que darles a los vecinos de ambos lados. Teníamos más uvas de las que comeríamos. Recuerdo que toda la mesa de la cocina estaba llena de hermosos racimos de uvas jugosas. Fue hermoso. Y Dios quiere que demos fruto. Jesús es la vid, somos las ramas, y si vamos a dar fruto como Dios quiere, necesitamos podarnos. Pregunto, ¿cómo nos poda Dios? Verso 3, miren lo que Jesús dice ahí. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. La palabra que se traduce a limpio en el verso 3 es la misma palabra podar del verso 2. Ya fueron podados por la palabra que les he comunicado. Es igual. Dios nos poda con su palabra. Como mi amigo que recortó toda la madera muerta en todas las áreas en las que la vid gastaba su energía, le quitaban vida a las ramas y para hacer que llegara hasta aquí a las hojas grandes y verdes, ya no tenía ninguna energía, ni fuente de vida para producir uvas. Y la madera muerta y las cosas excesivas que no eran necesarias, las cortamos. Toda la fuente de vida y toda esa energía puede producir fruta. Y Dios nos poda a través de su palabra. Quita la madera muerta y las áreas no productivas de nuestra vida. Y las corta. Hábitos, actitudes, mentalidades. A veces incluso relaciones que están deteniendo nuestro crecimiento. Amigo, cuando te entregas a la palabra de Dios, Él comienza a hablarte. Tal vez es una mentalidad, siempre he pensado así, siempre he respondido así, pero conforme veo la palabra, se opone a como dice Dios que debo pensar y responder ante esta situación. Voy a renovar mi mente y voy a responder de acuerdo a la palabra. ¿Y sabes qué pasa? Te podan. Recorta tus actitudes, recorta tus hábitos, las cosas comienzan a alejarse de tu vida y de pronto das más fruto. Un chico vino a la iglesia un día, era un motociclista renegado. Vivía una vida muy violenta y
Se ganaba la vida en parte a través de la transacción ilegal y se involucraba con el tráfico de drogas y muchas cosas. Y aún recuerdo la mañana que vino, vestido de piel, su moto estaba afuera y traía un cuchillo de unos 40 centímetros colgando del cinturón. Entró con una actitud de, hey, impresióname si puedes. Y aún recuerdo que esa abuela canosa estaba recibiendo a las personas, lo abrazó y no lo soltó, y luego me dijo, eso es lo que me conquistó. Esa señora frágil que debería temerme me abrazó y me dijo que Jesús me amaba. Me desarmó y la palabra encontró un lugar en mi corazón. Fue salvado. Su novia le dio su corazón a Cristo. Ella era una reincidente, vivían juntos. Y un día llegó a la oficina, no sé, unos 3 meses o algo así, después de que habían estado asistiendo a la iglesia. Él estaba sentado ahí llorando y la recepcionista me vio con cara de no tengo idea de qué hacer. Y recuerdo que me arrodillé y le dije, amigo, ¿qué te pasa? Y entre sollozos dijo, he leído la Biblia y me di cuenta de que mi novia y yo estamos viviendo juntos. No es correcto, no le gusta a Dios. Pastor, me mudé al garage, ya no tenemos sexo. ¿Podría casarnos? Quiero hacer lo correcto ante Dios. Lo vi en la palabra y lloraba. Nadie tuvo que apuntarlo y decir esta relación no es correcta. La palabra de Dios comenzó a podar áreas en su vida. Y ¿sabes qué? Sí se mudó al garage y dije, con gusto los casaré, pero necesitan pasar por el curso premarital que tenemos aquí. Hicieron el curso y luego se casaron y sirvieron a Dios y él se volvió pastor. Es verdad. Pero la palabra de Dios funcionó en su vida y podó áreas y hubo crecimiento de fruto exponencial en su vida, pues permitió que la palabra hiciera su trabajo en él. Jesús sigue en el verso 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando dan mucho fruto y son mis discípulos. Parte del fruto es la respuesta a la oración, pero un elemento clave en tener la respuesta a la oración es acatar la palabra en nosotros. Escúchenme un minuto. La fe es el producto natural de acatar la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice en el libro de Romanos, la promesa de Dios contiene en sí la fe para crearla y aplicarla. Cuando meditas en la promesa y ves la promesa de Dios, literalmente te impacta y despierta la fe en tu corazón. La clave para creer una promesa es visualizar la promesa. En Romanos 4:20 dice que Abraham tenía gran fe al ver la promesa de Dios. Tenía 100 años y Sara 90 y superó sus dudas y su fe se hizo más fuerte ante las imposibilidades porque él veía la promesa. La promesa le dio la habilidad de afirmar la fe. La fe es un producto natural de la palabra. La fe hace que la oración funcione. La oración no hace funcionar a la fe. Jesús dijo, si permaneces en mí, mi palabra permanece en ti, pide lo que desees y se te dará. Y sé que algunos eluden eso diciendo, Dios me dará todo lo que yo quiera. De hecho, tiene mecanismos de seguridad interna, porque si la palabra permanece en ti, tus deseos van a ser consistentes con su voluntad. Y eso pasa automáticamente. Cuando su palabra permanece en mí, mis deseos y mi voluntad se alinean con los de Dios. Yo no voy a pedir cosas fuera del plan de Dios para mi vida. Y no es todo, sigue con eso. Vamos al verso 10 porque es importante darse cuenta que la palabra de Dios no solo contiene promesas o lo que Dios puede hacer por nosotros. También contiene los mandamientos, lo que debemos hacer para Dios. Verso 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completada. ¿No te parece intrigante que Jesús relacione toda esta alegría con la obediencia de los mandamientos de Dios? Porque contrariamente a lo que el diablo susurra en tu oído, los mandamientos de Dios no son una carga, son una bendición. No son complicados, son emancipadores.
En 1 Juan 5:3 dice: en esto consiste el amor de Dios, en que lo obedezcamos, y sus mandamientos no son pesados. En otra versión más ampliada dice que no son fastidiosos, ni pesados, ni opresivos, ni gravosos. La obediencia de Dios trae la alegría. Algunas personas han oído al diablo y piensan: si en verdad creo en esto y si me entrego por completo a esto, sé que toda la alegría va a ser succionada de mi vida y va a ser aburrida. Voy a volverme un cristiano de aparador y voy a sonar y a verme como todos. Antes me divertía y reía con mis amigos, pero sé que si hago a Jesús mi Señor, me aburriré. Amigo, eso es mentira. Hay alegría que no puedes describir y que no puedes obtener de otra forma, pues viene de la obediencia a Dios. Jesús dijo: si quieres encontrar tu vida, tienes que estar dispuesto a perderla por Dios. Jesús dijo que cuando obedeces sus mandamientos, te llenarás de alegría. Vamos a pasar al capítulo 17. Aquí encontramos discipulado y la importancia del discipulado enfatizada. Todo el capítulo es una oración que hace Jesús al Padre. Y vayan conmigo al verso 4, por favor, Juan 17. Dijo: yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me encomendaste. Un minuto. Jesús, ¿cómo puedes decirle al Padre que terminaste si ni siquiera has ido a la cruz? No has pagado por los pecados ni resucitado. De hecho, en Juan 19, verso 30, en la cruz Jesús grita: consumado es. Obviamente no está hablando de la redención. ¿Qué trabajo dice Cristo que había terminado? Nos da una clave cuando dice: terminé el trabajo que me encomendaste. Dice: te he glorificado en la tierra. La siguiente fase de su ministerio y llamado va a llevárselo de la tierra. Como dice en Isaías 53:8, fue llevado de la tierra de los vivos. El trabajo del que habla aquí es el de entrenar a los discípulos con enseñanza y ejemplo. Ese trabajo estaba completado, haciendo los verdaderos discípulos. Seguimos verso 6. Les he manifestado tu nombre a los que me diste en el mundo. Eran tuyos, tú me los diste y guardan tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y sigue hablando sobre cómo los ha guardado y preservado y equipado. Y llegamos al verso 18. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y verso 20. No ruego solo por estos, también por todos los que han de creer en mí, por ellos. Eso abarca a todos los creyentes de todas las generaciones, indirectamente a cada uno de nosotros hoy. Si Jesús no hubiera terminado su trabajo de hacer discípulos, podía haber ido a la cruz, morir por nuestros pecados, pero el mensaje del Evangelio habría muerto en el Calvario. Solo porque había terminado el trabajo de entrenar a estos hombres, discipulado a estos hombres, podía llevar las buenas nuevas al mundo y el Evangelio a todas las generaciones. Amigo, este trabajo es tan importante como la redención, porque la redención sin este trabajo jamás habría alcanzado a la humanidad. La gran comisión. Marcos 16, la conoces. Jesús dijo: vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio, a todas las criaturas. El que crea y se bautice será salvado, el que no crea será condenado. Lo sabemos, según Marcos, la gran comisión es ir a predicar el Evangelio y ganar personas para Cristo. Pero si ves lo que dice Mateo sobre la gran comisión, Jesús dijo esto: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a obedecer las cosas que les he dicho. La gran comisión son dos cosas. Si las unes, tenemos toda la imagen. La gran comisión es predicar el Evangelio y alcanzar personas para Cristo y enseñarles a ser discípulos. Dios nos pedirá cuentas de ambas comisiones. El discipulado es algo muy importante y tal vez se ha dicho mucho, pero pienso que es verdad. El éxito sin un sucesor no es éxito en absoluto. Necesitamos ser más que creyentes, necesitamos ser discípulos que hacen discípulos.
Un caballero hindú vino a visitarme un día. Me enteré de su historia al hablar con él. Había pasado por una crisis en su vida y buscaba a Dios, y el periódico en Long Beach, The Press Telegram, hizo un artículo de una página sobre la iglesia, incorporó ahí mi testimonio. Y él fue al periódico y dijo: debo encontrar a Dios. Y le dijeron: no podemos ayudarlo, tienen un artículo sobre Dios en su periódico. No podemos, pero el predicador del que habla está en Los Alamitos, vaya a verlo. Llegó a la oficina y aún recuerdo que su pelo era blanco, estaba inmaculadamente vestido, con un traje gris, corbata, se veía perfecto. Y se sentó frente a mí y me vio a los ojos y dijo: quiero conocer a Dios. Y le dije: disculpe, y dijo: quiero conocer a Dios. Y luego me dijo cómo había ido al periódico buscando a Dios, así que abrí mi Biblia y compartí la historia de la redención. Le dije: ¿quieres orar y aceptar a Cristo? Dijo: sí. Nos dimos las manos y oramos juntos y fue salvado, y luego me volteó a ver y dijo: ahora soy su discípulo. Y de hecho ese es el siguiente paso correcto. Hasta que nos enseñan y aplicamos la palabra, nos convertimos en discípulos, podemos ser radicales, podemos entonces transformar vidas. Jesús dijo en Juan 8:31, si acatas, si sigues, si permaneces en la palabra, eres mi discípulo y conocerás la verdad y los hará libres. Puedes convertirte genuinamente, tener una experiencia real con Jesús y nunca transformar tu vida. La transformación viene al hacerte discípulo. Necesitamos entregarnos al estudio de la palabra de Dios y ser seguidores disciplinados de Cristo. Eso significa la palabra discípulo. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y llevársela a alguien más, llevarlos con nosotros y entrenarlos con las acciones y la palabra. Vivir una vida ejemplar ante ellos para que se vuelvan discípulos también. Y llegamos al capítulo 18, verso 1, dice: cuando Jesús terminó de hablar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón hasta un huerto en el que entró con sus discípulos, y dice que Judas llegó con los soldados y lo traicionó con un beso, y Jesús fue arrestado. Pero los otros escritores del Evangelio nos dicen lo que pasó en Lucas 22, dice lo que pasó en el jardín antes de la llegada de Judas y los soldados. Jesús oró y los discípulos intentaron orar. Jesús oró y ellos durmieron. Y mientras Jesús estaba orando en el jardín, Él cedió su voluntad a la voluntad del Padre, y la Biblia dice que el cielo lo fortalecía. Amigo, descubrirás que conoces el plan de Dios para tu vida y la fuerza para llevarlo a cabo en el lugar de la oración. Había un niño pequeño. Su padre construyó una caja de arena en el patio y estaba cavando un día con su pala y topó con algo duro. Había una gran piedra debajo de la arena, atorada en el suelo, y cavó y cavó y cavó y pudo moverla, y sacó la roca para voltearla y voltearla y voltearla. La llevó al borde de la caja de arena donde había una pequeña pared así de alta y no la pudo levantar. Puso sus dedos ahí para intentar voltearla, lo intentó e incluso puso su espalda y los pies contra ella. Dobló las piernas e intentó empujarla y no pudo. Finalmente se sentó y sacó su frustración. Su padre, mientras, vio toda la escena completa a través de la ventana y fue al patio y dijo: hijo, ¿por qué no usaste toda la fuerza que tienes disponible? Dijo: papá, lo hice, usé toda mi fuerza. Su padre dijo: claro que no, no me lo pediste a mí. El padre entró a la caja de arena, tomó la piedra y la quitó. No hemos usado toda nuestra fuerza hasta que vamos al Padre en el lugar de la oración. Hay algunos obstáculos que nunca podrás saltar o quitar, pero tu Padre Celestial puede hacerlo fácilmente. Debemos pedirle a Él y buscarlo en el lugar de la oración. En este jardín Jesús le dijo a los discípulos dormilones: oren por no caer en la tentación. No solo se pueden superar muchas tentaciones orando, también se pueden evitar por completo. Sí, solo oramos a
Dios. Si leemos los evangelios, descubrimos que Jesús iba seguido a este jardín a orar y a otros lugares, y creo que es importante que tengamos lugares específicos para orar. Rutinas de oración, si quieren. Tengo lugares a donde voy y eso es algo que hago varias veces a la semana. Hay una ruta que camino y salgo a caminar y a orar. Si camino rápido, me toma unos 35, 40 minutos. Si camino lento, me toma mucho más tiempo y oro a Dios mientras camino esa ruta. Y hablo con Dios, descargo mi corazón, escucho y oro en el Espíritu. Es importante que pasemos tiempo orando. Una de las cosas que hago cuando oro es que uso la palabra orar para contar 1, 2, 3, 4. Oro, número 1. 2, me arrepiento. Me aseguro de que no haya la menor nube entre Dios y yo. 3, pido. Es donde hago las peticiones. Y 4, cedo. Dios, ¿hay algo de lo que quieras hablarme? ¿Hay algo que quieras que cambie? ¿Hay instrucciones que quieras darme? Y entonces escucho. Y creo que es la parte más importante de mi tiempo de oración. Pero yo hago eso. Si tú oras, te arrepientes, pides y cedes, tú puedes tener un buen tiempo de oración. Antes de que podamos hacer lo que hay en los capítulos 15, 16, 17 y 18, primero tenemos que entender y aceptar lo que dice el capítulo 19 y el capítulo 20. El 19 habla de la crucifixión de Cristo. El capítulo 20 habla de la resurrección de Cristo. Todo lo demás fluye a partir de ahí. Es el principio. Y conforme leo la historia de nuevo de la crucifixión de Cristo y su sufrimiento, en el capítulo 18 que estaba leyendo el viernes, lo leí varias veces y lloré. Es tan real para mí como cuando acepté a Jesús hace 35 o 36 años en la pequeña misión callejera. El Hijo de Dios fue crucificado por mí. Seguro cargó con mi pecado. Seguro llevó tu pecado. Quiero que inclinen las cabezas y cierren los ojos un minuto. Quiero que piensen conmigo, en lugar de ser el primero en el estacionamiento o estar pensando en la comida. Quiero que cierren los ojos, dejen que su imaginación vaya ese día. Jesús en el jardín. Judas aparece con los soldados. Judas traiciona al Hijo del Hombre con un beso. Pedro y su típica personalidad acelerada saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Jesús dice: baja tu espada. Toma la oreja del hombre y se la pone de nuevo y lo sana. Lo arrestan. Lo llevan al patio del sumo sacerdote y es interrogado. Ya habían decidido su destino. Todo era una farsa, es un juicio falso. Le pegan en la cara. Van con el gobernador romano, Poncio Pilato, y dicen: queremos que lo crucifique. Pilato dice: no encuentro falta en él. Dijo que él era el rey. Cualquiera que se hace llamar rey está contra el César. Y Pilato tiene miedo y al final cede a ellos y Jesús es azotado y crucificado. Y está ahí colgado de la cruz. Ha sido golpeado sin piedad. Y luego el pecado del mundo es puesto sobre él y dice: consumado es. No hay nada más que pueda hacer. Ya cumplí. Ya di mi vida por la voluntad del Padre. El Padre nos amó tanto, dice la Biblia, que dio a su propio Hijo único. Y lo entregó como sacrificio, lo dio como sustituto. Lo dio como cordero al matadero. Jesús era inocente, pero tomó todo el pecado. Que los romanos lo golpearan no fue la parte mala. Los clavos en su mano no fueron la parte mala. La parte mala es que fue azotado por el juicio de Dios cuando cayó sobre Jesús. Fue el peso de nuestros pecados. Y hace rato cité a Isaías: se lo llevó de la tierra de los vivos. La Escritura declara que su alma fue ofrendada por nosotros.
Dice que la justicia eterna de Dios fue satisfecha. Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, fue resucitado al tercer día. El pecado de la humanidad fue expiado y entonces se abrió el camino a Dios. María estaba llorando en la tumba. Vio a Jesús y lo confundió con un jardinero. Estaba disfrazado y ella dijo: «Dime dónde pusieron su cuerpo para recogerlo». ¿Cómo iba a cargarlo? No lo sé, dijo María. De inmediato ella reconoció su voz y dijo: «Maestro». Y él dijo: «Ve a decirle a mis discípulos que voy a su Padre y a mi Padre, a su Dios y a mi Dios». Jesús había abierto un camino al Padre para que fuera nuestro Padre, para que tuviéramos una relación con Dios, y de eso se trata la salvación. Es caminar y hablar con Dios, tener una relación viva y alentadora con el Dios que nos hizo. Espero que algo de eso se te quede. Sabes, si nunca has abierto tu corazón al Salvador, ¿por qué no lo haces ahora? Jesús te ama. Murió en la cruz por tus pecados, resucitó de entre los muertos para que fueras justo ante Dios. Y la Biblia dice que quien clama al nombre del Señor será salvado. Es generoso con todos los que lo buscan. Pídele al Señor que venga a tu corazón. Di: «Jesús, pongo mi confianza en ti. Creo que Dios te resucitó. Sé mi Señor, sé mi Salvador». Observa y verás qué pasa. Dios te bendiga. Hasta la próxima.